Buenas tardes, lo primero, y muchas gracias por haber asistido al quinto ciclo de conferencias de Historia y Patrimonio de Colindres que organizamos la Asociación Valdote. Este año tenemos una novedad que estamos probando, y es una cosa que no se asusten, pero vamos a retransmitir en 360 grados, que es esta cámara que tenemos aquí. De hecho, ya estamos retransmitiendo para que cualquier persona pueda ver en directo lo que está pasando en toda la sala. O sea, esta cámara lo que capta es todo lo que pasa en la sala. Y lo vamos a estar retransmitiendo en directo. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que nos ha dicho que igual está en Iberoamérica o en cualquier sitio, que le gustaría venir a las conferencias, pero que esta cámara que tenemos de Janeiro ya estamos retransmitiendo, trabajo o por lo que sea no puede venir. Entonces, fuera parte de que las grabamos y las colgamos en internet, este año lo que hemos implementado pues es a ver qué tal sale, para nuevas intervenciones, porque esto es una experiencia piloto, no lo habíamos hecho nunca. Entonces, esperemos que quede chulo. Esto es una cosa que tú entras en un link que tienes de internet y resulta que estás viendo con el móvil o con la pantalla del ordenador, puedes moverte por toda la sala. O sea, estás enfocando donde tú quieras. Entonces, la verdad es que queda muy bonito. Aquí tenemos a nuestro operador, que es Miguel Ángel Cornejo, que se ha currado muchísimo en esta edición. Y bueno, para ser el quinto año, la verdad es que es una cosa que nos puede dar mucho juego. Bueno, este año vamos a empezar las conferencias con Fernando Obregón, que la verdad es que Fernando Obregón es una persona que tiene un bagaje tanto hablando del patrimonio natural, de las montañas de Cantabria. Él ha hecho muchos libros sobre rutas por las montañas de Cantabria, lleva muchos años en eso. Luego se ha dedicado también a trabajar mucho el tema de la guerra civil, incluso también ha escrito un libro, Breve Historia de Cantabria. Luego ha hecho otros libros es una serie que me ha dicho que hay 20 de Cantabria y 2 de Norte de Burgos, ¿no, Fernando? Que habla de la República y la guerra civil en las diferentes zonas de Cantabria. O sea, tanto en comarcas de Liébana como de Paz, como de, toda Cantabria. Yo creo que las has diseccionado en libros que hablan de la guerra civil. Entonces, la verdad es que este libro, me has dicho que lo escribiste sobre el año 2005, 2009. Sí, en el año 2009, y bueno, este año hemos pensado que era interesante que nos vendría a hablar de lo que pasó en la guerra civil en nuestro pueblo y en nuestra zona, que yo creo que es un periodo de tiempo pues bastante interesante a nivel histórico, ¿no? Y seguramente que nos va a ilustrar muchísimo de este tema. Antes de empezar, quisiera dar la bienvenida a todos y también a Javier Incera, alcalde de Colindres, que si nos quiere dedicar unas palabras, pues bueno, siempre viene bien a nivel institucional. Y muchísimas gracias por el apoyo del Ayuntamiento de Colindres, que año tras año pues apuesta por seguir difundiendo nuestra historia y nuestro patrimonio, y nos echa un cable y muchas cosas, pues incluso dejándonos el salón de pleno, que hasta donde yo sé no le ceden para ningún tipo de otra actividad que no sea nuestra conferencia. La verdad es que es un marco fantástico donde es un conjunto histórico de Colindres. Tenemos incluso todos los alcaldes que ha habido en Colindres ahí mirándonos, que igual, oye, nos pueden estar observando lo que hacemos. Entonces le voy a hacer a Javier Incera y que nos diga unas palabras. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Cuidado que nos observan por todos los lados. Os observan todos los alcaldes de Colindres, los que conseguimos tener una foto de ellos, y os observa esta cámara. Así que ojo con lo que hacéis, que estamos todos en directo. Decía Luis, y tiene razón, esta sala es una sala con una cierta solemnidad, ¿no? Es la sala donde se toman las decisiones en este ayuntamiento, y por lo tanto lo que siempre hacemos es que sea un espacio, como digo, con esa solemnidad, y que normalmente no se cede este espacio para reuniones o para actividades de tipo cultural, salvo en este caso para estas conferencias, porque nacieron para proteger nuestro patrimonio, para darlo a difundir, y porque a las asociaciones hay que ponerle las cosas fáciles, y era un espacio con un aforo idóneo para que no nos sintamos muchas veces fríos cuando hacemos una convocatoria y nos encontramos en salas inmensas en las que parece que nos diluimos.
Pero me parece que como sigamos así, vamos a tener que cambiar de aforo, lo cual también está muy bien, porque la sala se nos empieza a quedar pequeña. A mí me vais a permitir que le dé las gracias a Falgote. Son 5 ediciones. Empiezan a ser cifras redondas y cifras especiales. Y fijaros, cuando algo va aguantando en el tiempo, cuando estás en una quinta edición y abres con una conferencia y tienes una sala llena, pues lógicamente es porque la valoración de las 4 ediciones anteriores es buena. Puedes acertar en un momento determinado, y nos pasa a todos cuando hacemos programas, puedes acertar más o menos con un programa y puedes encontrar conferencias que resulten más atractivas que otras, pero sí que es verdad que estas conferencias ya todo el mundo las está esperando en mayo. Es un acierto lo de que tengan la misma época durante todos los años, porque la gente ya está orientada a saber que los sábados de mayo nosotros tenemos estas conferencias. Es verdad que, esperando que nadie nos dijese nada, nos importa un poco lo de que coincidiésemos en campaña electoral y aquí estamos sin hacer ninguna variación al programa. También teníamos la suerte de que esto no es espacio electoral, con lo cual tampoco interfería absolutamente en lo que los partidos políticos empecemos a hacer a partir del día 10. Por lo tanto, enhorabuena, porque estar aquí en una quinta edición con esta sala llena, como decías, porque yo creo que las cosas se están haciendo bien. Falgote fue pionero en ocupar un espacio del asociacionismo que nuestro municipio no lo había, que es el preocuparse por nuestro patrimonio. Y yo lo que sí que quiero poner hincapié, me lo habréis oído alguna vez, es que una de las claves de que Colindres sea un municipio dinámico y activo es la implicación de los colectivos sociales que tiene el municipio, las asociaciones culturales, los clubes deportivos, las asociaciones de comerciantes y hosteleros, Pimeco. Pues es evidente que muchas de las actividades que se hacen en este municipio durante el año son actividades tuteladas por colectivos que lógicamente son los que trabajan ese campo y los que mejor conocen el campo y que por lo tanto mejor pueden hacer esas actividades. Por nuestra parte no queda más que colaborar, no queda más que dejar una puerta abierta a que las asociaciones vengáis a proponernos y poner nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena pues muchas veces son las instalaciones y muchas otras veces es pues, poder aportar financiación para que estas cosas ocurran. Gracias, Fernando, porque es verdad que las conferencias sin el ponente son imposibles, por lo tanto estamos todos expectantes. Y a mí hay algo que me encanta cuando asistes a una conferencia de este tipo, ¿no? Y es que alguien que sabe haga lo más bonito que hay en el mundo, sobre todo de la educación, y yo soy maestro, que es transmitir conocimiento y el resto, pues con las orejas muy abiertas, intentar aprender un poquito hoy de lo que ocurrió en Colindres y lo que ocurrió en nuestra comarca durante una época determinada. Por lo tanto, me vais a permitir que en nombre de todos ya le dé las gracias a Fernando por lo que él nos va a ofrecer hoy. Mucha suerte durante este mes. Esperemos que todos los días esté la sala como está hoy, pero yo sobre todo, Luis, lo que hago es animarte a que continúes con este camino y esta cifra redonda, que este año son 5 años, pues ahora hay que seguir trabajando para que la próxima cifra redonda, que sean los 10, pues casi que ocurra pasado mañana. Muchas gracias y vamos a disfrutar de la conferencia. Pues gracias también. La verdad es que sí que es una suerte que la gente, el que pueda ponerse, aunque sea en el pasillo, que se ponga, vamos, que entre cuanta más gente y así no tenemos frío entre todos, nos damos más calor. Esta va a ser la primera de esta quinta edición del ciclo de conferencias de la Asociación Falgote. La siguiente será el sábado que viene, a la misma hora en el mismo sitio, sobre el patrimonio natural, sobre las aves de nuestra marisma y sobre cetáceos. La siguiente, dentro de 15 días, será sobre molinos de marea, que nos dará una persona que sabe de los que más del mundo de molinos de marea, como es Luis Azurmendi, y terminaremos el último fin de semana de mayo con una conferencia sobre el modernismo en Colindres que nos dará la doctora en
en Historia del Arte Maricel Losada. Entonces yo creo que sin más vamos a dejarle que Fernando nos diga lo que tiene que decir, que a nosotros ya nos habéis oído mucho. Muchas gracias, Fernando. Sí. Muchas gracias, Luis, y a la Asociación Falgote por la presentación y por invitarme. También muchas gracias al Ayuntamiento por su acogida hoy, y también hace 10 años cuando se publicó el libro, porque me dieron todas las facilidades para investigar aquí en el archivo, y luego también porque contribuyeron generosamente a la publicación del libro. Y bueno, y muchas gracias a todos los que han venido aquí para asistir a esta charla. Y sin más, ya vamos a empezar. ¿Cómo fue la guerra civil aquí en Colindres y en su entorno, en el entorno, bueno, la zona oriental de Cantabria? Entonces, bueno, la conferencia la he ilustrado para que sea más digerible. Bueno, pues, ¿cómo empieza la guerra civil? ¿Qué pasa? Perdón, a ver. Ahí. Bueno, la guerra civil, ahora se han cumplido hace unos días 80 años de su final, por lo cual todavía quedan algunas personas que la vivieron de niños, de los que combatieron en ella pueden quedar algunos supervivientes, muy pocos, ya serían personas que tienen más de 98 años, pero prácticamente es un episodio que la inmensa mayoría de los españoles ya nos resulta histórico, no lo hemos vivido, aunque hemos oído hablar mucho de él, y se puede definir como la mayor tragedia que ha tenido España durante el siglo XX. Tal es la tragedia que 80 años después sigue siendo un tema delicado, un tema doloroso para algunas personas, un tema polémico y muchas veces se ríe. Pero yo creo que como la mayor parte de los españoles hemos nacido después y ya somos adultos, ya podemos intentar entender lo que pasó, entre otras cosas, para que nunca se vuelva a repetir algo así. Entonces, bueno, esta guerra no vamos a analizar sus causas, sino simplemente cómo empieza y cómo afecta a nuestra zona oriental de Cantabria. Empieza el 18 de julio de 1936, cuando una parte del ejército se subleva contra el gobierno de la República. Y una parte del ejército porque hubo otra parte que se mantuvo fiel al gobierno de la República. Pero la sociedad española en aquella época ya estaba muy dividida también, y la sociedad española también se divide. Entonces, ese intento de golpe de Estado triunfó en unos sitios y fracasó en otros. Y eso conduce en pocos días a que se genere una situación de guerra civil entre una zona donde ha triunfado esa sublevación y la otra zona en la que ha fracasado la sublevación. Si hubiera fracasado en todos los sitios, no hubiera habido guerra civil. Si hubiera triunfado en todos los sitios, hubiera habido una represión feroz, pero no hubiera habido guerra civil. Pero la situación quedó a medias y en pocos días se generó esa guerra entre dos zonas enfrentadas a muerte. Bueno, en las ciudades donde se produjo esa sublevación, pues el caso de Pamplona, el día 18 y el 19 de julio, las guarniciones militares salieron a la calle y pues tomaron el control de esas ciudades, y pues bueno, en esas zonas se produjeron, digamos, los actos, digamos, de toma de control de los principales lugares estratégicos. Pero por el contrario, en otros lugares, las autoridades republicanas consiguieron hacer fracasar la sublevación. El caso es que en pocos días la situación quedó de esta manera. La sublevación triunfó en Galicia, en toda la meseta norte, lo que es la comunidad de Castilla y León, en Álava, La Rioja, Navarra, gran parte de Aragón, en todas las capitales de Aragón, salvo una franja oriental, y luego también en algunas zonas del sur de España, en algunas ciudades como Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz, y también en el protectorado español de Marruecos, lo que era la colonia española de Marruecos, el norte de África, así como en el archipiélago de Canarias y en Baleares, salvo la isla de Menorca. En el resto de España, las autoridades republicanas consiguieron sofocar la sublevación, aunque quedaron algunos enclaves, como la ciudad de Oviedo, el Alcázar de Toledo, el Santuario de Santa María de la Cabeza, aislados dentro de la zona republicana. Ese es el punto de partida, digamos, de la guerra. ¿Qué pasó en Cantabria? Bueno, Cantabria hemos visto que quedó en zona republicana, pero también había planes para que se produjera esa sublevación. Las dos guarniciones que había en Cantabria en aquel momento, el cuartel que había en Santander, el cuartel de María Cristina, y la guarnición de Santoña, en ambas había mandos implicados que iban a sublevarse. El jefe de la guarnición de Santander, el coronel José Pérez García Argüelles, que estaba al tanto de la sublevación y estaba esperando el día de Ramos para sacar la guarnición a la calle. Y en el caso de la guarnición de Santoña, el jefe de la guarnición, el comandante José García Vallas, era de izquierdas, no sabía nada de la sublevación, no se lo habían dicho porque era evidente que era, digamos, partidario del gobierno republicano, pero sí había varios capitanes que estaban implicados en la sublevación y de hecho fueron a Burgos en un coche desde Santoña, pasaron por aquí al lado, por el cruce
de Colindres, en el coche pasaron del puerto de los Tornos, estuvieron en Burgos, recogieron allí el bando del general Mora y volvieron por aquí a Santoña con el bando para sublevar a la guarnición de Santoña. Lo que pasó es que hubo otro capitán que estaba en el ajo, pero finalmente se chivó, se lo dijeron a García Vallas: oye, mira, estos han ido a Burgos a buscar el bando, se van a sublevar, y García Vallas se adelantó a los acontecimientos, arengó a la tropa que estaba en el comedor, y cuando llegaron los capitanes estos que iban a sublevar a la guarnición, ya les estaban esperando, les detuvieron, por lo cual abortaron esa sublevación en Santoña. De manera que en Cantabria fracasó la sublevación, pero estuvo a punto de haberse producido. Fue un fallo, pues, bueno, de coordinación entre los golpistas, les salió mal, y de hecho la guarnición de Santoña, una parte de ella, con el comandante García Valles, se desplazó a Santander para asegurarse que el regimiento Valencia, que había en Santander, no saliera a la calle. Destituyeron al coronel García Argüelles, que fue detenido, y luego, bueno, fue detenido por las autoridades republicanas, estuvo en prisión domiciliaria, y finalmente, cuando entraron las tropas franquistas, le fusilaron por traidor, por no haberse sublevado. O sea, detuvieron a los republicanos y le fusilaron a los nacionales. A veces estas situaciones en la guerra civil pasaron. Intentar estar ahí a medio camino entre los dos bandos a muchas personas les costó la vida. El caso es que Cantabria fracasa la sublevación, pero era una región que electoralmente se había distinguido como de derechas. En las últimas elecciones, las de febrero de 1936, el Frente Popular solo había sacado 2 escaños, el Frente Popular en aquella época agrupaba los partidos de izquierda, y en cambio la coalición de derechas había sacado 5, con lo cual el electorado cántabro era mayoritariamente derechista en aquella época. Quedó en zona republicana, pero con una población dividida, como en realidad sucedía en todas las regiones españolas. La guerra cortó por todas partes, cortó familias, cortó grupos de amigos, cortó al ejército, a la Guardia Civil, a prácticamente todas las instituciones, las dividió. Y bueno, pues esa fractura, aunque había unos bandos enfrentados en los frentes de combate, pero también realmente en las zonas había gente de los dos lados, con lo cual la situación era mucho más complicada. Bueno, aquí en esta zona oriental de Cantabria, en los primeros días, después de tomar el control las autoridades republicanas, en esta zona oriental se formó una columna mixta, que se le dio el nombre de columna Villarías. La columna Villarías toma el nombre de este hombre, Gregorio Villarías, que era un industrial de Santoña, conservero, tenía fábricas de conservas, y era un hombre muy conocido por la izquierda republicana, había sido diputado por la circunscripción de Santander, había sido gobernador civil de Burgos en el periodo republicano, y este hombre tuvo la iniciativa de organizar una columna mixta en la que había soldados de la guarnición de Santoña, pero también había guardias civiles, guardias de asalto y milicianos. Es una columna mixta en la cual hay gente, pues, de una procedencia muy variada. Esta foto, bueno, esta es una foto de Madrid, pero nos ilustra un poco ese ambiente. Vemos gente repartiendo armas, en las cuales vemos, hay 2 personas con una gorra de plato que son guardias de asalto, otra persona con un tricornio que es guardia civil, y otras personas sin uniforme que son civiles. Todos ellos juntos allí, formando una columna, ya digo, una columna mixta en la cual hay gente de diversas procedencias, algunos con formación militar, otros sin ella, que acuden, pues eso, a los frentes más inmediatos a entrar en guerra contra el enemigo. Así empieza la guerra civil. En los dos lados sucedió lo mismo. En el otro bando, aunque había militares, también había muchos civiles, y, ya digo, la Guardia Civil estuvo dividida. El cuerpo de guardias de asalto en general fue propiedad del gobierno republicano y por eso fue disuelto después. El cuerpo de carabineros en general también permaneció fiel a la República. Pero en todos los sitios hubo gente de los dos lados, incluso en la Iglesia. La Iglesia mayoritariamente estuvo en el bando sublevado, pero hubo, sobre todo en el País Vasco, sacerdotes que estuvieron en el otro bando y algunos de ellos incluso fueron fusilados por los franquistas. Bueno, y en ese momento los combatientes, la mayor parte de ellos son milicianos, es decir, gente que no son soldados profesionales, la mayoría sí que habían hecho el servicio militar, pero en los primeros días de la guerra pues les dan un arma, a veces es un fusil, una escopeta de caza, con ropa la que pueden conseguir, la que tienen, con la que requisan en sus pueblos o en sus ciudades, y se disponen a ir a la guerra. Este es un miliciano de un pueblo de aquí de Cantabria, que haciendo prácticas de tiro. La mayor parte de estas fotografías suelen ser de prácticas, no suelen ser de combates reales, porque cuando hay combate no hay nadie que se ponga a hacer fotos. Pero vamos, estas suelen ser escenas de pose que nos reflejan un poco ese ambiente. Y aquí tenemos esa columna Villarías, que se forma en esta zona oriental de Cantabria, se dirige al puerto de los Tornos, se establece ahí arriba, esta foto está hecha en el mismo puerto de los Tornos, para defender la zona oriental de Cantabria de un posible ataque de las tropas sublevadas en Burgos.
Un ataque que no se produjo en ese momento, porque del otro lado, Villarcayo, Espinosa, Medina de Pomar, pues algunas tropas de Burgos, y sobre todo guardias civiles y falangistas locales, se hacen con el control de las poblaciones y también están esperando por si hay un ataque procedente de Cantabria. Los dos bandos están ahí tomando posiciones con pequeñas escaramuzas en los primeros meses. Y bueno, ahí en la foto se ve el ambiente, cada uno lleva una indumentaria diferente, son milicianos, gente que no tiene uniformidad, sino cada uno, pues bueno, acude al frente como buenamente puede. Todavía no habrían entrado en combate, esta foto seguramente es de los primeros días, porque el ambiente todavía se ve de bastante optimismo, caras sonrientes y demás, después ya no estaba la cosa para tanta... Bueno, pues en el otro lado, estamos aquí en una zona republicana, pero muy cerca del frente. De aquí hay 40 kilómetros en línea recta, los hornos. Al otro lado, ya en Espinosa de los Monteros, en Villasante de Montija, está el frente. Y en esa otra zona, las tropas, digamos, sublevadas en Burgos se han hecho con el control de esa ciudad y de la mayor parte de esa provincia de Burgos, salvo algún pueblo del Valle de Mena, algún pueblo de la Merindad de Montija, la zona de Arija, etc. Bueno, y allí se va a instalar, los militares golpistas forman una junta que se va a instalar en Burgos porque el gobierno de la República que mantiene al principio en Madrid, luego pasa a Valencia, y que ellos instalan un gobierno alternativo que le instalan en Burgos y que en el 1 de octubre de 1936 pasa a ser encabezado por uno de los generales golpistas, que en este caso era el general Franco. Realmente, bueno, el general Franco yo creo que todos más o menos le conocen vaya, a ver dónde está el... Yo y la tecnología siempre... Bueno, pues... Sí, no, pero es... Bueno, pues el señor alto que aparece mirando así de revirado con una gorra de plato, ese es el general Mora, que es realmente el que había dirigido toda la conspiración, el que había puesto en contacto a los carlistas con los militares, el que llamaban el director, el que había tejido los hilos. Pero luego el señor más bajito que está en el centro de la imagen es Franco, que va a ser elegido el 1 de octubre, le van a dar el cargo de generalísimo. De todos los generales va a ser el que va a dirigir y al final el que va a liderar el bando ganador. Ahí aparece rodeado de otros generales y de civiles, porque también en el otro bando había políticos que estaban implicados en la sublevación y demás. Había también cierta heterogeneidad, solo que el mando militar va a asumir pues con mayor disciplina la unidad de ese bando sublevado. Y bueno, así se forma ese Frente Norte que agrupa a las provincias del norte de España, Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa. Esas 4 provincias permanecen en zona republicana, pero el resto del norte de España está en la zona sublevada, con lo cual estas provincias están aisladas del resto de la zona republicana por varios cientos de kilómetros y además están aisladas no solo por tierra, sino también por mar, porque la flota española de guerra, que la del norte estaba en el Ferrol, desde los primeros días queda en manos de los sublevados. Esa flota del Ferrol rápidamente va a bloquear los puertos del Cantábrico para evitar que entren barcos con provisiones o con armamento o con lo que sea. Y también para intentar evitar que salga gente de aquí. De manera que va a ser una situación de aislamiento que se va a completar a primeros de septiembre de 1936, es decir, en los primeros meses de la guerra, cuando las tropas sublevadas desde la zona de Pamplona avanzan sobre Irún, cortan la frontera de Francia, toman San Sebastián y luego toman toda Guipúzcoa, salvo Eibar y Elgeta, 2 pueblos de Guipúzcoa, lo demás lo van a conquistar, con lo cual ya van a aislar esa zona republicana del norte de Francia. Y por el otro lado también hay una serie de columnas que avanzan desde Galicia y que van a recorrer rápidamente el occidente de Asturias y van a llegar a Oviedo para auxiliar a la guarnición de Oviedo que se había sublevado. Con lo cual esa zona del norte va a ser reducida rápidamente. En los primeros meses de la guerra se va a hacer bastante más pequeña. Ahí ven en el mapa cómo Guipúzcoa rápidamente queda incluida en la zona sublevada, en la zona nacional que llamaron, y por el oeste también la mitad occidental de Asturias es conquistada y a primeros de octubre ya enlazan en Oviedo, con lo cual el frente norte realmente queda reducido a la mitad de Asturias, a Cantabria, y del País Vasco prácticamente queda Vizcaya y en una zona del norte de Álava, en la zona de Llodio, Amurrio y demás. Y ya digo, de Guipúzcoa solo 2, Eibar y Elgeta. Ese va a ser el frente que se va a estabilizar ya durante el primer año de la guerra, el frente norte. Y además un frente formado por 3 provincias o 3 regiones que van a actuar de manera diferente, cada una con un gobierno, aunque las autoridades republicanas van a intentar coordinar los esfuerzos,
pues van a cada una tener sus propias, bueno, pues su propio gobierno y sus propias directrices, con lo cual la convivencia no siempre fue buena entre ellas. Este es el ambiente de esos primeros combates de la guerra. Esta es una foto del frente de Irún, pero bueno, también es un posado para el fotógrafo. Cuando hay tiros, la gente no está mirando al cámara, están mirando de frente y normalmente están más agachados. Bueno, pues este tipo de combates se van a desarrollar en los primeros meses y ahí vemos ya cómo va a evolucionar la situación cuando la zona norte va quedando progresivamente más reducida. Y también por el sur, las tropas de Franco, sobre todo el ejército de África, que han conseguido pasar el estrecho, avanza a través de la zona occidental de Andalucía, llega hasta Extremadura, hace una matanza en Badajoz y prosigue su camino hacia Madrid, con lo cual van a amenazar seriamente la ciudad de Madrid. En los primeros meses, la prioridad de las tropas de Franco va a ser la conquista de Madrid, la capital, y las batallas, el primer año de la guerra, se van a suceder en torno a Madrid. Solo que las autoridades republicanas en un momento llegan a dar por perdida la ciudad y viene a Valencia, pero finalmente Madrid resiste y Madrid se va a convertir en un símbolo de la defensa republicana frente a la sublevación. Bueno, pues ahí viene el ambiente, quiero decir, la situación, unos meses después del inicio de la guerra, cuando ya pues las tropas de Franco están a punto de entrar en Madrid y los combates en ese momento están centrados en la zona de Madrid. Y es en ese momento cuando las autoridades del norte deciden pasar a la ofensiva. El primer invierno de la guerra es una situación de estabilidad en el frente norte, pero la iniciativa va a ser de las autoridades republicanas del norte. Bueno, parece que es una situación extraña, porque estas provincias estaban muy aisladas, pero sí que tenían un volumen importante de población. Tenían también recursos muy importantes, tenían buena parte de la industria española estaba en Vizcaya y en Asturias, en Cantabria también había cosas, y luego también tenían recursos mineros, el hierro de Cantabria y de Vizcaya y las minas de carbón de Asturias, eran regiones muy potentes y se va a organizar un ejército, el ejército del norte, que agrupa a esas tres regiones, Cantabria y Vizcaya, en concreto, se llamó Euskadi, pero era Vizcaya prácticamente, y de Asturias, que realmente era media Asturias. Y en los primeros días de diciembre de 1936 van a lanzar una ofensiva combinada. Las tropas de Asturias van a avanzar sobre Oviedo, las tropas del gobierno vasco van a avanzar sobre Vitoria y las tropas de Cantabria van a avanzar hacia Burgos, por la zona de la Lora y por el frente de los Tornos. Ahí va a haber un combate más próximo que hubo a Colindres, a 50 kilómetros de aquí, en la zona de Villasante y Espinosa de los Monteros, en la cual varios batallones republicanos, el ejército de Santander, y uno del ejército de Euskadi, el batallón Cartiernes, que vino también, pues atacan sobre esa zona del norte. Ahí tenemos los mandos del ejército del norte de la columna Villarías. Villarías es el señor que aparece ahí con una boina, y bueno, en nosotros hay personas militares de carrera profesional y otros son civiles. Bueno, pues esos eran los que dirigían la ofensiva. Y esa ofensiva, pues en ese momento, pues insufló mucho ánimo a los combatientes. Este es el cartel típico de la época. Avanzad, había una idea de que íbamos todos adelante a avanzar. El gobierno vasco estaba convencido de que iban a tomar Vitoria. De hecho, llegaron a 20 kilómetros de Vitoria. Floriburgos estaba más lejos, pero bueno, había idea de que íbamos a llegar hasta Burgos también. Ahí se movilizó mucha gente con mucho entusiasmo. Y en esos llanos que hay, nada más pasar la provincia de Burgos, en la zona de Villasante de Montija, por donde está la ITV, pues entre Villasante y el crucero de Montija, en esa llanada, ahí hubo un combate el 2 de diciembre de 1936 que fue horroroso. Hubo cientos de muertos ahí, una batalla ahí, pero horrorosa porque había 2 o 3 ametralladoras bien situadas en esa llanada y hicieron estragos. Y el resultado de esa ofensiva fue uno de los mayores desastres del ejército del norte. Claro, no le quisieron dar mucha publicidad, pero bueno, hubo cientos de muertos, esto es un entierro de un miliciano, cientos de heridos, y ya después de aquello no se les ocurrió lanzar ningún ataque en serio, porque fue un auténtico desastre. En ese momento se habilitaron varios hospitales de sangre en esta zona de la Somme. En concreto, uno de ellos en la Nestosa, al pie del puerto de los Tornos, el más próximo. Aquí, bueno, pues se llevaba a cantidad de los heridos, algunos murieron allí porque bajaban los Tornos destrozados, algunos, pues bueno, por las balas, la metralla y demás, en unas condiciones que se puede imaginar uno. Habilitaron otro en el balneario de Molinar de Carranza, otro en otro hospital se instaló en la Viena Aparecida, que el convento había sido incautado y se utilizó como hospital.
Y luego veremos que también se habilitó otro en Limpias, del que hablaremos después, en el Palacio de Griñón, actual Parador. Bueno, pues estos grandes edificios se habilitaron como hospitales de campaña para atender a los heridos en esa primera ofensiva y luego los que iban cayendo en aquel frente. Luego también otra instalación muy curiosa fue la cueva de Cuñalvera en Ramales, que se utilizó como garaje para los vehículos de la división de Villarías, porque ahí estaban a salvo de los bombardeos. Entonces, bueno, pues es una cueva de unas dimensiones enormes que tiene la curiosidad, es una de las pocas cuevas en las que llegaron a entrar camiones y coches allí. Y luego, bueno, pues se instalaron otra serie de cosas en la zona. Esto ya fue en 1937. Por ejemplo, se habilitó un campo de aviación aquí en el Puntal de Laredo, en la arena, y otro en la explanada del Valle de Liendo. El del Valle de Liendo se trabajó en él, se rellenaron las zanjas, se talaron árboles, se tiraron paredes y demás, se realizó la explanación, pero no llegó a entrar en servicio. Se trabajó en él en el año 37, pero bueno, es la curiosidad de que no llegó a tener el aeropuerto de Liendo, pero casi, lo estuvieron construyendo. De hecho, en Cantabria se hicieron varios de estos, algunos sí llegaron a entrar en servicio, el de Liendo no. Pero bueno, nos da un poco la idea de esta región o esta comarca, aunque los combates principales no fueron aquí, fueron en el norte de Burgos y luego en la zona occidental de Vizcaya, pero fue una zona inmediata al frente, en las cuales sí que se hicieron preparativos bélicos. Bueno, pues aquí quiero mencionar de los participantes en estas batallas y en estos combates. Aquí en Colindres entrevisté a dos de ellos, Ricardo Fernández Santisteban y Dionides Ayarza Solar, que tengo aquí la entrevista que les hice por si hubiera algún familiar de ellos, porque, bueno, en su día, yo la verdad es que les pillé con 95 años o 93 años, pero ya estamos hablando pues hace alrededor de 12 o 13 años que les entrevisté. Entonces, teniendo en cuenta los años, seguramente han fallecido ya, porque si no sería una longevidad extraordinaria. Pero vamos, que fueron dos de los protagonistas de estos episodios, me lo contaron con una lucidez enorme, y además, bueno, uno de ellos, Ricardo, estuvo en Motoristas, estos de la foto no son ellos, son otros, pero bueno, es un poco la indumentaria de esos motoristas, como Ricardo, que estuvieron llevando partes y moviéndose por los frentes de Burgos y Vizcaya, y Leonides estuvo en carros de combate, y resultó herido al final en el frente de Asturias en la cabeza. Bueno, cada uno de ellos es una historia personal enorme, que tuve la suerte de, bueno, que me la contaran y de escribirla. Así que tengo aquí, por si hubiera algún familiar de ellos, tengo lo que me contaron, la historia de escrita y pasada limpio. Bueno, pues en Colindres la verdad es que, como digo, no hubo combates. Colindres es un sitio de retaguardia, pero era un cruce estratégico. Este es el cruce, bueno, aquí al lado, ahí donde está la rotonda. El cruce en los años 30, en el aspecto de la época, era un cruce vital para las comunicaciones del norte de España, el cruce y el puente. Todo el tráfico entre Cantabria y el País Vasco se desarrollaba a través del pueblo, a través de este cruce, pero también la división de Villarías, la columna que estaba en el frente de los Tornos, para bajar a su cuartel de Santoña y subir y demás, pasaban por este cruce. Luego era un sitio estratégico dentro de lo que es la retaguardia. Este es un poco el aspecto que tenía el pueblo entonces. Colindres entonces era mucho más pequeño que ahora, solo tenía unos 1.500 habitantes, ahora creo que anda por 8.000 más o menos. Entonces, bueno, pues era un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía, y dentro de ello, pues bueno, el ayuntamiento, que es el edificio que nos acoge ahora, ya existía como tal, pues seguramente tuvo bastante que ver en que en el pueblo no pasaran las cosas, por desgracia, pasaron en otros sitios. Colindres, tengo que decirlo, es una suerte que tuvo dentro de lo que es la guerra, la pasó bastante mejor que otros sitios. Hubo bastante más tranquilidad y bastante más paz que en otros sitios. Y en ello, desde luego, los vecinos de Colindres de la época tuvieron mucho que ver en que las rivalidades que había en los pueblos, como había en todos, pues no terminaban tan mal, por ejemplo, como en otros pueblos cercanos. En Escalante fue horroroso, por ejemplo, en Laredo fue horrible, en Santoña, afortunadamente en Colindres, a ver, tampoco es que fuera una maravilla, pero bueno, dentro de lo que es una guerra, podríamos decir que fue un pequeño oasis de paz. Y bueno, pues eso, las autoridades de la época también seguramente tuvieron mucho que ver en moderar los ánimos y evitar que hubiera desmanes. Aquí tengo algunas fotos que precisamente las hice de este salón de actos, están ahí, están ellos y otros muchos mirándonos desde ahí. Bueno, Aquilino Zubillaga fue uno de los alcaldes de la época, alcalde en los años 30, fue destituido en los sucesos del 34, rehabilitado en el 36 tras el triunfo del Frente Popular, y estuvo pues, en los primeros meses de la guerra como alcalde. Después estuvo Federico, ahora no me acuerdo el apellido, hay alguien por ahí, algún familiar, pero está ahí, Baón, Federico Baón, y después el último alcalde republicano de Colindres fue Julio Zancada, que también aparece por ahí,
que bueno, ya en los últimos meses, ya en el verano de 1937, es el último alcalde que hubo antes de que entraran las tropas de Franco. Y ya digo, sin duda, pues dentro de lo que fue la tranquilidad en el pueblo, pues estos políticos locales seguramente tuvieron bastante que ver, tranquilizando los ánimos, porque en otros sitios fue todo lo contrario. Y bueno, en ese primer año de la guerra en que Cantabria estuvo en zona republicana, fueron 13 meses, en Cantabria también hubo una represión. Cantabria, cuando hablamos de represión, todo el mundo parece entender que represión es franquista, y desde luego la represión franquista fue terrible, pero también hubo una represión republicana en ese primer año de la guerra. Sobre todo, una represión dirigida a las personas que eran de derechas y sobre todo a los sacerdotes, al clero. Una persecución, vamos, que fue... en total se calcula que fueron unas 1.200 personas asesinadas en esos meses, en algo más de un año, o sea, es una media de casi 100 al mes. Y sacerdotes fueron alrededor de 120, entre curas y frailes. Monjas solo mataron a una, hubo una discriminación de género, porque las monjas, aunque las sacaron de los conventos y las echaron, salvo un caso, en Cantabria fueron respetadas. Pero en cambio con los curas no hubo piedad y ya digo, hubo unos 160 curas y frailes asesinados. A muchos de ellos, bueno, les dieron el paseo en carreteras aisladas de la zona, por ejemplo a los de los capuchinos de Monteano en la zona de Berria, en la carretera de los Puentes o por ahí, y uno de los sitios más habituales de estos paseos fue el Alto de Jesús del Monte, la carretera antigua. Hoy se pasa por la autovía y ni se ve, pero antiguamente donde está el Alto y la ermita, allí hubo cantidad de paseos. Y luego las iglesias fueron cerradas y se usaron para diversos usos. En algunos casos se usaban como almacenes, en otros casos, bueno, polvorines. Los polvorines eran por la idea de que la aviación de Franco nunca bombardearía una iglesia, con lo cual estaban a salvo. Y luego, pero en otros casos se usaban de salón de baile, de garaje, etc. Y bueno, la de Colindres también sufrió bastantes daños. La iglesia de arriba de Colindres, la de San Juan, los retablos y eso fueron destrozados y por esto se hizo leña con las tallas y tal. Y vamos, quedó el edificio, ¿no? Pero el contenido de arte religioso y demás quedó muy mal parado. Esta es la ermita de Jesús del Monte, donde hubo tantos paseos. Primero en época republicana y después en otra época también los siguió habiendo. Era un lugar solitario que por las noches pues era un sitio pues, donde hubo... Es difícil hacer estimaciones, pero a partir del registro civil sí que hay varias decenas de muertos, pero posiblemente hubiera otros que no llegaran a ser registrados. Esto es el interior de una iglesia, en este caso es una iglesia de Santander, pero en el estado en el que estaba, en este caso de Almacén. Bueno, pues ese es el primer año de la guerra, durante el invierno de 1936-37 los frentes más o menos están estables en el norte de Burgos, pero ya a partir del 31 de marzo de 1937 las tropas de Franco ya se dan cuenta de que no hay manera de conquistar Madrid y deciden pasar a la ofensiva en el frente del norte, aprovechando que llega la primavera, y van a empezar del este hacia el oeste, van a empezar por Vizcaya, porque bueno, se entendía que si vencían en Vizcaya pues iba a caer el norte ya mucho más fácil detrás, aparte de que cada vez estaba la zona de Francia más alejada todavía. El caso es que bueno, esa ofensiva empieza el 31 de marzo con unos bombardeos terribles en Vizcaya, sobre todo el bombardeo de Durango, que es el más olvidado y el que más muertos causó en Vizcaya, unos 300 muertos. Ahí sí que bombardearon iglesias y se derrumbaron vallas con gente en misa. Bueno, un bombardeo horroroso y muy poco conocido. El más conocido es el del 26 de abril, el de Guernica, que el otro día ha sido el aniversario, pero la resistencia en Vizcaya, a pesar de todos sus bombardeos, fue encarnizada. Las tropas vascas, reforzadas por tropas de Santander y de Asturias, hicieron mucha resistencia en los montes de Vizcaya, fueron tomando monte a monte, y finalmente ya llegaron al famoso cinturón de hierro de Bilbao, y en ese momento, una vez que cayó el cinturón de hierro, ya las autoridades del gobierno de Vasco se retiraron hacia Cantabria, y ya dieron por perdida la ciudad, renunciaron a una defensa casa por casa para evitar la destrucción de la ciudad. Y bueno, este es el resultado de los bombardeos en un monte, pero esto es una foto hecha 70 años después. Es el monte Saibigain, cerca del puerto de Urquiola. Todo eso que se ven ahí son los bombazos. Ese monte fue tomado y perdido varias veces, incluso hay un caso de fuego amigo, lo tomaron la primera brigada de Navarra y la aviación franquista a bombardear sus propias tropas, pensando que eran todavía los otros. Bueno, un monte que llamaban el Monte de la Sangre. Los montes de Vizcaya quedaron destrozados por los combates. Una foto de Guernica, el bombardeo más conocido. Y bueno, esto es un monumento en el cinturón de hierro de Bilbao, pues a los defensores de Bilbao en los últimos, o de Vizcaya más bien, en los últimos combates de la caída, antes de la caída de Bilbao. Las tropas de retirada cortaron todos los puentes de la ría para evitar pues, bueno, la llegada anterior de las tropas franquistas,
Y se produjo, bueno, esto es la entrada de las tropas de Franco en Bilbao el 19 de junio, lo primero que hicieron, quitar el cartel del gobierno vasco, la leyenda Caricha, que estaba en el Hotel Carlton, está en la plaza Moyúa de Bilbao, en el centro de la ciudad. Bueno, pues inmediatamente se produjo un éxodo de decenas de miles de refugiados vascos, vizcaínos y guipuzcoanos que habían huido previamente de Guipúzcoa hacia Cantabria. En pocos días, en los primeros días del verano de 1937, llegan a Cantabria. Pues hay estadísticas que no son muy fiables, pero dicen que pueden ser 120.000, 150.000 personas, muchos de ellos así andando, o con caballos, o burros, o carros, con lo poco que pueden traer encima, en trenes, y llegan a Cantabria y son alojados como se puede, en colegios, en antiguos conventos, en casas particulares, en todo tipo de edificios. Pues estos refugiados a los cuales encima hay que dar de comer cuando la propia población lleva un año de aislamiento, sin suministros, donde prácticamente se está viviendo de la leche de las vacas y de la torta de bolona, del maíz, porque no llegaban apenas suministros. Una situación humanitaria terrible, la que se vivió en Cantabria en el verano de 1937. El gobierno vasco también huye a Cantabria. La última celebración, la última reunión la hacen aquí en Trucíos, en el pueblo de Trucíos, que es Vizcaya, pero está ahí entre Villaverde y Guriezo, en ese palacio que está en el centro del pueblo. Y en la calle Aguirre ya se viene a Santander y se instala en una finca al lado del Palo de Cabo Mayor, hasta unos días antes de la llegada de las tropas de Franco. Y con él también llega el ejército vasco, las tropas del ejército de Euskadi, lo que quedaba de él, los batallones nacionalistas llamados Gudaris, y los batallones que no eran nacionalistas, que eran pues, de la CNT o de la UGT o de Izquierda Republicana, que eran milicianos, pero también eran parte del ejército vasco. Y esos días siguientes a la calle de Bilbao, el frente se va a estabilizar más o menos en la línea fronteriza, en el Valle de Ontón, en los montes al sur de Casturdiales, es el monte Castralén, que está encima de Sopuerta y de Arcentales, en la zona de Balmaseda. En toda esa zona de las encartaciones se va a estabilizar el frente. Bueno, por un lado por la resistencia que hacen los batallones ahí, pero sobre todo porque las tropas de Franco tienen que retirar a parte de sus tropas y mandarlas al frente de Madrid. Ahí ha habido un contraataque del frente de Brunete y debido a la batalla de Brunete hay un parón en el frente norte. Entonces, bueno, en esos combates que hay en esa zona del Castro Alén y en la zona de la ermita de San Roque en Balmaseda, es donde se producen bastantes muertos, bastantes heridos, que, bueno, en esas trincheras que vemos, ese es el monte de Tallo, al sur de Casturdiales, y el monte que está al fondo es el Alén. Entonces, en este monte, en estas trincheras, estaban las tropas republicanas y en el frente, en el Alén, estaban las tropas de Franco. Bueno, pues en ese frente se producen, en el mes de julio de 1937, una serie de combates que son los que van a dar lugar a que mueren en el hospital de Limpias un total de 86 milicianos que han sido recientemente pues rehabilitados su memoria cuando se localizó una lista de ellos en la iglesia de Limpias. El cura de Limpias tenía por allí una lista y acudió el sobrino de uno de los que había desaparecido en aquellos combates, que estaba buscando a su tío, con tanta fortuna que encontró a su tío en la lista, se puso en conocimiento de los medios de comunicación y se da a conocer pues este episodio. Esto ha sucedido hace año y pico y bueno, pues este es el antiguo Palacio de Lleidor antes de la rehabilitación como parador, cuando sirvió como hospital de sangre. Entonces, estas personas, estos milicianos que mueren al hospital de Limpias, son heridos que proceden prácticamente todos de esos combates sucedidos en esa zona del Castro Alén o en el frente de Colisa, de San Roque de Balmaseda, la zona de las encartaciones, en la zona oriental de Cantabria. Hay bastantes, son soldados vascos, el ejército que se había retirado del País Vasco, pero también hay milicianos de Cantabria y de Asturias que acuden en defensa de esas posiciones. Eso es lo que explica que haya, no sé si hay 8 asturianos, también hay una docena de cántabros entre los que fallecieron en Limpias, aunque la mayoría son soldados del ejército de Euskadi. Entonces, bueno, esta es la placa que se ha puesto hace unos meses en el cementerio de Limpias, recordando la memoria de estos combatientes. Pero vamos, que en el cementerio de Nestosa también hay muchos, en el cementerio de 12 Marrón están los que murieron en el hospital de la Reina Aparecida, en Carranza también, en el hospital que hubo en el balneario Molinar, murieron un montón. Entonces estos episodios, digamos, son episodios que quedan por ahí pendientes y mucha gente que no sabe qué pasó con sus familiares, pues luego seguramente estarán en sitios similares. Bueno, ha caído Bilbao, el frente está en la zona de Ontón, en la zona de Balmaseda, en la zona de Trucíos y demás,
y las tropas republicanas en ese momento construyen una línea fortificada en la línea de la Somme. En previsión de que se derrumbe ese frente y haya un avance hacia Santander, se decide estratégicamente construir una línea fortificada, un poco en la línea de las fortificaciones que habían hecho en la Primera Guerra Mundial los alemanes y los franceses, lo que sería la línea Maginot, que se hizo también en la zona de Francia y tal, bueno, a una escala mucho más modesta, pero se instalan. La idea era volar el puente de Trento en el momento que hiciera falta y de utilizar la ría de la Somme y su cauce como línea defensiva. Entonces, este es un búnker que todavía está en Trento, está ahí en una finca, un búnker de hormigón, que forma parte de esa línea que se prolonga hasta la zona de entre Ampuero y Bernales, o por ahí, la zona por donde va la variante actual de la carretera que va hacia Ramales. Estos son unos búnkers, pero hay unos cuantos. Entonces, son vestigios de una batalla que no se llegó a producir. Es una línea preventiva que hicieron las tropas republicanas en la zona baja de la Somme para intentar, en el caso de que hubiera una ofensiva que rompiera el frente, en esta segunda línea, intentar detenerla. Este es otro de los búnkeres, un aspecto de detalle, e incluso una trinchera reforzada con hormigón que está en mitad de Bencinar y en Cereceda. Bueno, pues son vestigios de esta guerra civil en los cuales, pues bueno, se trabajó, pero no se llegaron a utilizar después. Porque esta línea, cuando llegó la hora, fue una retirada general, y ya nadie se quedó a defenderla. Luego también se hicieron algunas fortificaciones en esta zona costera. Esta es una protección para un cañón que está situada en Noja, bueno, y otras en la costa de Cantabria. Estas fortificaciones se hicieron las autoridades republicanas en 1937 para defenderse de un posible desembarco de tropas en las playas de Noja, en este caso. En Santander también hay varias, en la punta de Piquío y en algunos sitios en Sardinero, en Lientres, encima de las playas de Lientres en el Monte de la Picota, fortificaciones costeras. Son vestigios que apenas se usaron, hubo algún cañón de estos, tiraron algún cañonazo y demás, pero vamos, que fueron casi episódicos, no hubo realmente actividad. Y lo que sí hubo es, bueno, pues un bloqueo por barcos de la flota franquista, reforzados en algún caso por un barco alemán, el Königsberg, este acorazado alemán, crucero. En una ocasión estuvo disparando un barco que llevaba, el barco se llama Sotón, iba desde Gijón a Bilbao, y le estuvo bombardeando en la zona de Santoña. El barco se refugió en Santoña y el Königsberg entró persiguiéndole detrás, con lo cual lo de aquello que se decía de la no intervención pues era mentira, porque estaban los alemanes aquí. En este caso ni disimulaban ni nada, el barco estaba a la vista de todo el mundo enfrente de Laredo y Santoña, disparando a un barco español. Pero bueno, hubo casos de estos de intervención alemana, pero normalmente los barcos que bloqueaban eran el Cervera y el de España, que eran un crucero, el Cervera y un acorazado de España, que estaban ya en la flota española en el Ferrol y fueron los principales protagonistas del bloqueo de esta zona costera. Aquí hubo, más que miedo a los bombardeos de aviación, en estos pueblos pequeños lo normal es que no hubiera bombardeos, porque el miedo sobre todo era donde había objetivos bélicos y en las grandes ciudades, pero sí que había temor a esos barcos, se les veía muy cerca. Y, de hecho, alguna vez sí que tiraron algún cañonazo a la zona de la pesquera, por lo visto alguna vez tiraron algún cañonazo, pero sobre todo parece que tiraban a cortar la carretera de Santander a Bilbao. Tiraron en la zona de Islares, en el Pontarrón, por la zona de la pesquera, pero parece que no se dirigían a las casas, sino a las carreteras o a camiones o demás. Pero el caso es que la población tenía mucho miedo a esos ataques y en el caso de Laredo se utilizaron varios refugios sanitarios. El más utilizado fue que es el túnel de la Atalaya. Claro, aquí lo vemos en el aspecto que tiene actual. En el año 37 ya existía, pero estaba mucho más, no estaba iluminado. Tenía además un manantial de agua que dice la gente que se metieron allí con colchones y demás y pasaban allí la noche y que cogían el agua sin salir del túnel. Pero vamos, aquí en Colines por lo visto se utilizó una cavidad que hay aquí en el Monte del Gurjú. Hubo gente que me contó que ellos se metían allí. Pero bueno, aquí en Colines no fue un sitio donde tuvieran un miedo a los bombardeos como pudo ser en otros lugares. Porque aquí afortunadamente no hubo así demasiado. No hubo lo que hubo en otros sitios, ni mucho menos. Bueno, pues esta situación se prolonga hasta finales, la segunda quincena de agosto de 1937, que es cuando ya ha terminado la batalla de Brunet en el frente del centro, y ya se está pasando el verano, y las tropas franquistas lanzan su ofensiva sobre Santander. Esa ofensiva se va a producir sobre todo por el frente sur, la zona de lo que es la provincia de Palencia, en la zona de Burgos, hacia los puertos, los pasos principales entre Cantabria y la Meseta, el paso de Reynosa y el paso del Escudo. Entonces, las tropas antigas de Navarra van a atacar por el frente de Palencia
Las tropas italianas ya van a participar directamente en combate aquí y van a atacar la zona del escudo, que es donde se producen los principales combates, y en 2 días se derrumba ese frente, toman el escudo y Reynosa, y las tropas republicanas de Santander se retiran a la desbandada hacia la propia ciudad de Santander, tratando de embarcar, o hacia Asturias. Pero en cambio, las tropas que hay en la zona oriental de Cantabria quedan embolsadas, porque hay que pensar que todavía había tropas republicanas pues en el frente de los Tornos y en el Valle de Mena, cuando estaban ya las tropas franquistas llegando a los corrales de Buena, con lo cual el cerco estaba próximo a cerrarse. Entonces, se va a producir un desastre militar en esos días de agosto del 37 para las tropas republicanas, que va a culminar el día 26 de agosto, cuando ya entran las tropas italianas en Santander y en Santoña. Por diferentes frentes llegan las tropas italianas. Esta es la rotura del frente, los cañones, bueno, la abundancia de artillería y de aviación en el bando franquista era una superioridad bélica total, tenía muchísimo más material, con lo cual las tropas republicanas apenas pueden hacer frente a lo que se les viene encima, y además, pues eso, con el complemento de las tropas italianas sufrieron un descalabro en el puerto del escudo, porque rompieron el frente en la zona del Soncillo y de Carrales, y ya pensaban que ya estaba hecho. El escudo por el lado de Burgos pues es una cuesta, no impone mucho. Lo que no sabían es que ahí había batallones republicanos de refuerzo con ametralladoras, y ahí hubo un descalabro para los italianos. Los italianos en la campaña de Santander tuvieron unos 600 muertos, y ahí buena parte de ellos cayeron en esta zona del escudo. Ese es el cementerio militar que les hicieron allí. Pero bueno, después de ese episodio, el avance hacia Santander es muy rápido, y el día 26 de agosto entran las tropas italianas en Santander. Esa es la entrada por la actual calle Calvo Sotelo. A la izquierda todavía se reconocen los bajos del edificio de Correos. Y bueno, pues en Santoña las tropas que llegaron a la zona oriental venían desde Vizcaya, la otra brigada italiana, la brigada Flechas Negras, que rompió el frente por Castro, avanzó Castro, Laredo, Colindres hasta Santoña. Y bueno, aquí en la zona oriental hubo también una retirada, sin ningún tipo de resistencia. Y ahí se produjo un episodio muy cerca de aquí, un episodio que fue decisivo para la Guerra Civil Española, lo que se ha pasado a la historia como el Pacto de Santoña, que realmente es una anécdota porque no se firmó en Santoña, se firmó en el Pontarrón de Guriezo, pero la historia pasa en Santoña porque es allí donde se materializó ese pacto. El caso es que las tropas nacionalistas vascas ya llevaban varios meses de negociación. Tras la caída de Bilbao habían empezado los contactos entre las autoridades vascas, nacionalistas solo, sin decirle nada al gobierno de la República, y las tropas italianas. A través de un sacerdote, el padre Alberto Naindia, que estuvo en San Juan de Luz recibiendo al cónsul italiano y llegó a viajar a Italia, se entrevistó en Roma con el conde Ciano, el yerno de Mussolini y demás. Bueno, estuvieron contactando la rendición de las tropas vascas a cambio de su salida hacia el extranjero. Desde la perspectiva del Partido Nacionalista Vasco, en aquel momento, una vez que había caído Bilbao, de Vizcaya solo les quedaban 4 municipios: Lanestosa, Carranza, Arcentales y Trucíos. El resto del País Vasco ya había caído, y como esos 4 municipios no esperaban ir muy lejos, y también no esperaban ir muy lejos con las autoridades republicanas de Santander, porque había muy mal entendimiento entre las tropas de Santander y las del País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco, a pesar de su alineación con la República, era un partido conservador y sobre todo muy religioso, confesionalmente religioso. Cuando llegaron a Santander y vieron que habían matado a 160 sacerdotes, que habían quemado iglesias y demás, se horrorizaron. O sea, también hay que ponerse un poco en el papel de los nacionalistas vascos. Ellos, católicos diarios, han perdido Bilbao, ya han caído Bilbao, y ven que aquí, pues eso, esto era una revolución, a sus ojos esto era anarquía, y deciden que la guerra está perdida y negocian por su cuenta su rendición a las tropas italianas. Además, a las tropas italianas, no a las tropas de Franco. Claro, eso cayó muy mal de ambos lados. Para la República lo entendieron como una traición, pero Franco también. Decía Franco, ¿pero qué es esto? Que los separatistas en su jerga pactan con los italianos, si acaso que pacten conmigo, pero con los italianos que han venido aquí invitados por mí. ¿Quién les ha invitado a esta fiesta? Pues sí, pero bueno, ahí hubo una serie de disensiones dentro de los dos bandos y entre el propio Franco y los italianos, porque luego ese pacto no se respetó. Las autoridades franquistas rápidamente relevaron a los italianos, evitaron que pudiera salir gente de Santoña, como se había previsto. Iban a venir unos barcos ingleses a recoger a los vascos. De hecho, llegaron 2 y empezaron a subir gente a los barcos, pero rápidamente dieron órdenes de Franco de que no salían de Santoña, bloquearon la salida naval de Santoña, obligaron a todos los que habían subido a los barcos a desembarcar otra vez en Santoña, y todo salvo eso. Eso de que se escapen, nada. Con lo cual el pacto de Santoña no se cumplió. Los italianos, algunos mandos, mostraron su desagrado porque ellos habían dado su palabra y no se cumplió.
Y el caso es que Santoña se convirtió en una gran prisión. Eso es el pasaje de Santoña en esos días, en los cuales las tropas nacionalistas vascas se hicieron con el control de la localidad y del penal. También en el penal prometieron a los presos que no iba a pasar nada, porque eso a mí me lo comentó un falangista que estaba preso dentro, y decía, mira, nosotros estamos así, literalmente acojonados, porque decían que venía un batallón de asturianos y iban a dinamitar el penal y la retirada con todos los fascistas dentro. Y al final, menos mal que llegaron los separatistas, que eran separatistas, eran católicos, y dijeron que allí no iban a matar a nadie, que le iban a respetar, y nos entregaron a los nuestros. Yo les estoy... Era un señor, camisa vieja de franje, luego estuve en la división azul, y me decía, yo le debo la vida a los separatistas vascos. Si llegan a venir los asturianos, no estoy aquí. Podría ser verdad, porque los asturianos, la verdad es que la guerra, la fama que dejaron fue bastante, dinamitera. Pero bueno, el caso es que en Santoña se produce la retirada y la entrega de las tropas vascas. Esto es un poco la imagen de los soldados en Santoña, pues eso, es un ejército derrotado, que se entrega, que ya no combate, y esas tropas son obviamente encarceladas en el Dueso, en el Instituto Manzanero. Aquí en Laredo se habilita un campo de concentración enorme con alambradas en la playa y empieza la represión. Bueno, de ese momento nos quedan algunos vestigios. El cañón que estaba en el barco Alcorazón Cervera estuvo muchos años en Santander, en el parque de la Segunda Playa, y después de que se remodeló la zona, el alcalde de Limpias se hizo con él y estaba en el paseo naval que hay en Limpias. Bueno, ahora ya es un monumento, yo creo que sin significación, porque está ahí descontextualizado totalmente, pero bueno, ese es uno de los cañones de los barcos que bloquearon el Cantábrico en aquel momento. Yo de niño he jugado dentro de él, me lo conozco perfectamente. Incluso me he subido al techo con riesgo de haberme, no sé, mi madre en ese momento no debía estar cerca, pero vamos, me acuerdo que los chavales para nosotros era un juguete. Bueno, pues el penal del Dueso, como comentábamos, se convierte en un gran centro represivo, porque ahí se produce uno de los primeros consejos de guerra que se celebran aquí, en el cual son ajusticiados en la derrota de la época, o sea, fusilados 14 dirigentes vascos. Entre ellos, es una curiosidad, pero uno de ellos era el comandante de unos batallones del ejército de Euskadi, que se llamaba Francisco Rabanera. Bueno, esto es una historia que la digo aquí porque su hijo tenía 3 años, marchó a Francia en ese momento y hoy se le conoce mundialmente como Paco Rabanne. Bueno, pues este hombre, Paco, es Francisco, Rabanne es Rabanera. Su padre es uno de los fusilados en la tapia de Berria, el cementerio, y bueno, en esa tapia fusilaron a muchas personas más, pero nos da un poco las historias personales que surgen a consecuencia de esta guerra, ¿no? Como muchas personas, su vida viene marcada por lo que pasó en aquellos días. Luego, gran parte de los prisioneros vascos fueron trasladados a la cárcel de la Rica, a Bilbao y a otras prisiones de Vizcaya, y al penal de Burgos, y ya la represión pues, se fue trasladando a otros lugares. Pero Santoña, en los primeros meses, después de la caída del frente, fue una inmensa cárcel. Había miles y miles de presos, ya digo, no solo en el penal, sino en el Instituto Manzanero y en otros edificios, y bueno, aquello fue terrible. Y por otro lado, los vencedores, esta es la prensa italiana, pues bueno, como salió el triunfo de sus tropas en Santander, lo celebró mucho el régimen italiano. Santander, esplendida victoria italiana y demás, con lo cual, vamos, ya era abierta claramente la intervención de las tropas de Mussolini en España. Bueno, pues cae toda la entonces provincia de Santander en pocos días. El 1 de septiembre las tropas franquistas llegan ya al río Deva, al límite con Asturias, se encuentran los puentes volados, ese es el puente de Unquera, el puente fue volado en la retirada, y en Asturias las tropas de Asturias, con algunos batallones deshechos que han llegado del frente de Cantabria y de Vizcaya, que se regrupan ahí en Asturias intentando una resistencia desesperada. Pero vamos, ya no había nada que hacer, estaba completamente perdida la guerra en el norte. Y aquí tenemos un protagonista de aquel momento que afortunadamente se salvó. El puente de Treto se había hecho en los primeros años del siglo, hacia 1904 creo que se inauguró, y estuvo a punto de ser volado en la retirada. Parece que dicen que fueron los nacionalistas vascos los que evitaron que las autoridades republicanas lo volaran, porque ellos ya estaban en connivencia para rendirse, y además, como había parte de sus batallones en Laredo, otros en Santoña, lo necesitaban para evitar la ruptura de la comunicación. Pero el caso es que parece ser que hubo planes para volarlo, pero afortunadamente no se produjo esa voladura. Y como decía, ese frente norte ya solo queda la mitad de Asturias, completamente aislada por tierra, mar y aire, y bueno, pues no obstante, más de un mes y medio, aislada Asturias completamente, resiste, una región muy montañosa,
con unas tropas, en Asturias sí que eran unas tropas muy motivadas, muy ideológicamente, muy combativas, y se produce, pues bueno, unos combates, sobre todo las batallas de Asturias, en la aviación también tuvo un papel importante, pero bueno, unos combates que había una resistencia ya numantina, que al final devino imposible a mediados del mes de octubre, y finalmente las autoridades republicanas de Asturias deciden evacuar a parte de sus batallones desde el puerto de Gijón y otros puntos de la costa asturiana en todos los barcos disponibles hacia Francia y abandonar Asturias, que ya se estaba hundiendo. Estaban los puertos de la divisoria sobrepasados, ya habían roto la línea del Sella, avanzaban ya pues eso, hacia el centro de Asturias, y en los últimos combates del Frente Norte, bueno, pues ahí va a haber otro episodio importante en el que tomaron parte de tropas de Cantabria. Esa era la entrada de las tropas franquistas en Covadonga, que bueno, esa es la foto, pero los que primero entraron casualmente fueron los regulares marroquíes. La liberación de Covadonga, símbolo de que se la iban a regalar a un caudillo el 1 de octubre, tuvieron que decirle, no, excelencia, han sido los moros los que han tomado Covadonga. Fue una paradoja de esas que hubo en la guerra civil. Las tropas de choque de la cruzada resultan que eran de religión musulmana, pero bueno, son curiosidades de estas que a veces nos ilustran la complejidad de las guerras, que hay que analizarlas con mucho cuidado. Las generalizaciones a veces pues son un poco apresuradas. Esta es una escena de la salida de Gijón, de uno de los barcos que sale de Gijón, en la cual se ve a la gente bastante... claro, eran los que se iban en el barco. A muchos otros no les avisaron para salir, se quedaron en los frentes de las montañas asturianas, entre ellos a muchos soldados cántabros que fueron movilizados después de que llegaron los batallones deshechos. Con ellos los refundieron y formaron la brigada montañesa, que estuvo dispuesta en ese frente que vemos ahí, que es una montaña que se llama Peñalaza, o Peñalasa, está al sur del puerto de Pajares, y esa zona es la entrada natural desde la meseta a Asturias. Es el puerto más importante para entrar en Asturias, el punto más estratégico, pero la brigada montañesa le encomendaba la defensa de esa zona. Y ahí fueron los últimos combates de muchas personas, de muchos combatientes cántabros, murieron en esos combates o desaparecieron allí, en Peñalasa. Este es un grafiti de la guerra civil, está fechado el 10 de octubre de 1937, está en una cueva de Peñalasa, en Hormigón, y pone primera brigada montañesa, batallón número 2, Chalet Miramar. Lo de Chalet Miramar se refiere, bueno, pues es un poco irónico, a la cueva donde se metían y se refugiaban de los bombardeos, y sobre todo la fecha, el 10 de octubre de 1937, es 11 días antes de la caída definitiva del Frente Norte. Entonces, bueno, pues ese Frente Norte se derrumbó ese día 21 de octubre entre las tropas franquistas en Gijón, y ya con la caída de Asturias, pues ya el Frente Norte ya no existe. Aunque sí quedan varios miles de soldados republicanos en las montañas de Asturias, pues bueno, dispersos, escondidos, muchos de ellos de Cantabria, o del norte de Burgos, o de Valencia, que están ahí. Pero la guerra continúa en otros frentes todavía muchos meses, hasta el 1 de abril del 39. Esa guerra se va a prolongar pues, en los frentes de Teruel, del Ebro, de Levante y demás, una mortalidad terrible. En esa segunda parte de la guerra, Cantabria va a estar en la zona franquista, pero el aporte de gente a la guerra va a seguir siendo enorme. Van a movilizar pues, a las quintas hasta la del 41, los nacidos en 1920, esa quinta que le llamaron la quinta del Liberó, porque les llevaron con 18 años, los nacidos en 1920 son los más jóvenes que lucharon en la guerra, y fueron en 1938 con 18, si queda alguno pues tienen ahora 99 años, y esos, pues muchos de ellos murieron en esos frentes. Esta es la placa que pusieron a los caídos en Colindres, ahí vemos a algunos de ellos, los que estaban en el bando ganador, que, bueno, hay uno, Santiago Goicoechea se fue víctima de represión, pero los demás murieron en los frentes de combate en diferentes lugares de España. El que estuviera en esa placa no quiere decir, porque muchos dirán, esos son unos fascistas, unos fachas, pues muchos de ellos eran chavales de 18 años que les tocó ir, y algunos de ellos incluso eran hijos de gente republicana que tuvieron que ir y murieron en combate. O sea, tampoco quiere decir que por estar bajo unas siglas compartas esa ideología. Hubo casos de 2 hijos que murieron en un combate, en la guerra, y eso lo pusieron en la placa 1, porque estaba en el bando ganador, y al otro no le ponían. Y la madre decía, no, yo quiero que me pongan o a los 2 o a ninguno. Y decía, no, solo le podemos poner a uno. Y el otro no le podemos poner porque estaban con los que no tenían que estar. Y muchas veces fueron obligados los 2. Es decir, el que estemos poniendo a la gente en un bando en otro no quiere decir que compartieran esa ideología. Porque muchas veces el que estaba allí, si no era esa ideología, tenía que callarse porque evidentemente no podía decir que era de nosotros. Entonces esta es la placa que hubo en la iglesia de Colindres, pero faltan bastantes más que murieron en la guerra civil en el otro bando y a los que no se hizo ningún reconocimiento.
Y bueno, los que perdieron la guerra se escondieron en los montes, normalmente. Esta es una foto de un campamento de la Brigada Malumbres 10 años después de la guerra. En 1947, un grupo de gente que había participado en la guerra y que estaba en los montes de la Somme, tenían este campamento en Porracolina, en el macizo de Porracolina, muy cerca de donde ha terminado hace poco la Vuelta Ciclista, el Salto de los Machucos se llaman. Esto es una garba muy próxima allí, donde estaba la Brigada Malumbres. En 1947, en septiembre, deciden que 10 años después de la guerra, de haber caído el frente del norte, pues estar ahí ya no tiene sentido, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, aquello ya no tiene sentido y se van a Francia, se escapan a Francia. Así se terminó la historia de la Brigada Malumbres 10 años después de la guerra, con su ida a Francia. Y luego otros casos, este es el caso de un pintor de Laredo, Santiago Montes, que se había distinguido en el bando republicano y tuvo que estar escondido para salvar la vida, porque si hubiera sido apresado en los primeros días, le hubieran fusilado. Afortunadamente, después de 8 años que estuvo escondido en un desván de la calle de Guayusera, en la Puebla Vieja de Laredo, habían pasado ya 8 años y hubo gente de derechas que le avaló, hicieron informes, tengo aquí una copia de uno de ellos, diciendo que gracias a Santiago a nosotros no nos dieron el paseo en el Alto Jesús del Monte porque nos llevaban detenidos a Santander, pero alguien avisó a Santiago y Santiago vino y nos acompañó hasta Santander para que no nos sacaran del coche. Entonces, gracias, un poco a las solidaridades que siempre hay en los ambientes de guerra. Una guerra civil tiene lo mejor y lo peor. Lo mejor, porque hay mucha gente que a pesar de las ideologías ayuda a los vecinos y hay otra gente que en esas situaciones aprovecha para todo lo contrario. Entonces, este hombre estuvo 8 años escondido en un desván y finalmente salió, estuvo algún tiempo en la cárcel y demás, y luego lo que pasa es que ya salió con la salud bastante deteriorada, pero es uno de lo que llamaron topos, personas que estuvieron escondidas durante muchos años por miedo a la represión. Es decir, el miedo tampoco era comprensible. Un hermano de Santiago fue asesinado durante los primeros meses de la guerra. Creo que fue fusilado en Santoña. Es decir, él, si no se llegaba a haber escondido, seguramente hubiera seguido sus pasos. Entonces, esta situación se prolongó durante muchos años. Bueno, y ahora vamos al capítulo de la represión. Una vez que cae Cantabria en zona en zona franquista, se produce una represión de sentido opuesto, para liquidar o encarcelar a todos los enemigos del nuevo régimen franquista. Entonces se calcula que en Cantabria esta represión causó la vida a unas 2.500 personas. Digo se calcula porque tampoco hay cifras exactas. Sabemos que hay unos 1.300 que fueron ejecutados con consejos de guerra. En este caso las cifras sí están claras porque el Consejo de Guerra documenta la ejecución de que le acusan y el día que le fusilan y más o menos pues, se sabe dónde están, aunque estén en fosas comunes. Santander, básicamente la fosa principal, hay alrededor de 1 millar de personas en el cementerio de Ciriego, y hay otras fosas en el cementerio de Santoña, en el de Torlavega, en el de Reynosa y en Casturdiales. Esas son las fosas, digamos, más o menos mayoritarias, donde están las personas que fueron fusiladas con consejos de guerra, documentadas. Pero es que hay otros tantos que no se sabe dónde les mataron, o se sabe, o dicen que fue aquí, o dicen que fue allá. Son los que están en fosas comunes, pues por ahí en cunetas, en zanjas, en sitios que no están muchas veces localizados, a veces sí, a veces no. Incluso muchas veces, mientras no haya una exhumación, no se sabe si realmente están ahí o no, o quién están ahí, porque a veces en Espinosa de los Monteros se desenterró una fosa que se buscaban a 3 mujeres y aparecieron 4. La cuarta no se sabe quién es. Había una más de las que se sabía. Entonces, eso es lo que se llaman paseos, ejecuciones irregulares que se han prodigado por toda la región y es muy difícil de documentar. Y luego también están las personas que murieron en las cárceles franquistas, porque muchas personas se tiraron 8 o 10 años en cárceles con unas condiciones insalubres absolutamente horribles, con una alimentación pésima y morían de todo tipo de enfermedades, de tuberculosis o de hambre, avitaminosis, de las cosas más nimias, pues morían debido a esas situaciones de encarcelamiento terribles. Este es un cartel que ilustra muy bien, de la época, que ilustra muy bien lo que es la represión franquista, lo que es barrer a todos los enemigos del nuevo régimen, y barrer normalmente quería decir matarles, quitarles todo su patrimonio, dejarles sin nada. Y pues aquí tenemos uno de los escenarios, la tapia de Ciriego, el cementerio de Santander, donde aparte de los fusilados con consejo de guerra, se sabe también que hay algunos más que no están documentados. Ahí a colación viene un caso que sucedió aquí en Colindres. En Colindres, en la represión republicana había sido muy leve, murió una persona que se llamaba Santiago
Goicoechea, este hombre tenía una camioneta que repartía verdura y le requisaron con la camioneta para servir al ejército republicano, pero cuando estaba después de unos meses en Santander con la camioneta, alguien le denunció y le mataron en Santander. No fue aquí, sino en Santander, alguien que vosotros sabéis muy bien cómo fue, le denunció y le mataron. Pero aquí en Colindres, dentro de lo que había sido la represión de otros sitios, aquí no había pasado nada. Y cuando entraron los nacionales, aquí en Colindres tampoco fusilaron a nadie, a diferencia de lo que pasó en otros sitios, aunque sí hay dos de Colindres que murieron en esos primeros meses, pero fue en Asturias. Estaba en el batallón 130, un batallón republicano en el cual estaban muchos de Colindres, y en la retirada de Asturias, en la zona de Cangas de Onís o por ahí, pues alguien les encontró, les detuvieron por allí, parece ser que les mataron allí. Aunque tampoco hay mucha seguridad, porque son testimonios orales de que estaba conmigo y se volvía y dicen que le cogieron, pero no quedó muy claro. Pero por lo demás, aquí en Colindres, como había sido en la época anterior, la represión fue más suave, pero en otros sitios fue espantosa. Esta es una fosa común de Burgos, la provincia de Burgos fue horroroso, en la zona solo pasar los tornos, en la Merindad de Montijo hubo 60 y tantos asesinados, en Espinosa de los Monteros 40 y tantos, en la Merindad de Sotoscoba también 60, o sea, allí en la zona de Burgos fue despiadado, fue horroroso. Entonces, bueno, pues todo esto, tampoco nos vamos a enrollar mucho más con ello, pero bueno, han pasado 80 años de esa tragedia, y lo que se trata esto hay que conocerlo, ya todos los que estamos aquí, pues bueno, ya somos mayores de edad, ya han pasado muchos años de aquello, pero hay que saber lo que pasó para que nunca más se repita. Esa es no se trata de remover heridas, sino simplemente conocer lo que pasó, conocer los errores, analizarlos para no volver a caer en ellos. Esta es, bueno, mi hija cuando tenía 10 años en un monumento de estos, y los niños y los jóvenes también tienen que saber lo que pasó, para que no vuelva a pasar nunca más. Nada más, estoy a su disposición, igual me he enrollado mucho, pero yo empiezo a hablar. Como dice Fernando, cualquier pregunta que deseen hacer, estamos aquí a su disposición para ello. Y una cosa antes de que se me olvide, Fernando ha hecho este libro que hizo hace unos años, todavía tienen algunos volúmenes de este libro para el que no le tenga, que se titula República, Guerra Civil y Posguerra en Laredo, Colindres y Nieto, 1931-1947. Ahí a la entrada, pues ahora cuando acabemos la conferencia, pues el que le interese le tendrá a su disposición. Y si hay alguien que quiere realizar alguna pregunta, pues... Sí, digamos. Carlos, ¿no? Carlos. Sí, tengo algo para ti, Carlos. La batalla del Mazuco, ahí en Mazuco, en Asturias, sí. Porque mi madre desapareció, no sé si me mataron, no sé. Y a mi madre la quisieron fusilar también. Estamos en Francia, mi madre está enterrada en Francia y mi hermano también. Entonces yo estoy viviendo hace ya 40, 50 años en Francia porque no quiero volver a Estados Unidos. Es una tragedia increíble. Porque luego son estudiosos y en Mazuco. Sí, pues es que he localizado. El nombre era sí, Tiburcio Romero, Quintana. Sí, pues pensamos, en el registro civil de Laredo hay una partida que pone que desapareció en septiembre del 37 en Asturias, que se supone que murió en un combate. Y un amigo mío ha localizado que estaba vivo el 1 de octubre del 37 en la Brigada Montañesa. Hay una revista de la Brigada Montañesa en un pueblo que se llama Camplón, que es un pueblo de la provincia de León, muy cerca del puerto de Pajares. Así que sabemos que sobrevivió a la batalla de Mazuco, pero tenemos la sospecha de que murió en esos combates de Peñalaza, porque ahí desapareció cantidad de milicianos. Ya no sabemos si por bombardeo, por disparos o cómo sería, pero probablemente murieran en aquella zona. No, pero es que allí los que morían en esos combates normalmente se enterraban allí en el monte y... Pero vamos, los que estuvieron allí en Peñalasa, a esos no les avisaron para ir a coger el barco a Gijón, así que casi seguro que murieron en esos combates de los últimos días del Frente Norte, en esa zona de Pajares. Te he traído un papel, porque me dijo Miguel Ángel que vendrías.
vamos, con el nombre del pueblo y tal, pero vamos, es casi imposible localizar más porque han pasado 80 años y aquellos caídos en esos combates, ya digo, los testimonios todo el mundo coincide, los enterraban allí en las propias trincheras o por allí. Yo tengo 65 años. Y nos marchamos de España porque yo tenía 3 años. Y mi hermano 1 año. Y estamos en Francia porque no querían que mataran a... Consiguieron matar a mi padre y los franquistas quisieron matar a mi madre. Mi madre está enterrada en Francia y mi padre no se lo. Es un caso, pero de miles de casos que hubo en España en aquellos años. Un estremecedor relato en primera persona, que la verdad es que es un claro ejemplo, ¿verdad?, de lo que ocurrió en He esos años. escrito libros sobre la guerra, pero no escrito política, sino más pensando en el abismo que había en España por la guerra. Es un abismo que 80 años después todavía sigue estando ahí. 6 escuelas de la solución. Pensaba que hubiera un puente entre los de derecha y los izquierdos, pero nunca lo hubo. También, si en un mundo, pensaba que la decana, las no clarificar querían jugar de todo. Y una pregunta a este señor. Mi madre me contó que tuvimos un familiar que le condenaron a muerte. Franco le condenó a muerte. Y que dijeron que había sido comisario y que había firmado la muerte de alguien. Entonces, fueron a Madrid, intentaron que la pena de muerte no se llevara a cabo, pero al final lo mataron. Otra cosa, usted ha hablado de que aquí hubo tranquilidad, porque igual que en Madrid, lo que llamaron la quinta columna, la gente que creían que podría desde dentro crear problemas, los mataron algunos de ellos, no sé si fue en Matafuegos o lo que sea. Entonces, aquí yo no sé si hubo reflexión. Usted ha hablado de, por ejemplo, que hubo muchos problemas en Laredo, o en Escalante. Otra pregunta podría ser, durante la República hubo, digamos, obligación de ir a la gente, se les llevó, porque fueron cristianos, ¿entiendes? Otra pregunta, me imagino que habrá también, cuando se habla de la memoria histórica, la gente que está en las carreteras, habrá de los dos bandos. Y la última es, ¿quiénes conquistaron esto? Lo conquistaron los italianos, que bajaron por ahí, ¿no? Pues aquí dijeron que habían puesto otra vez aquí, de que había unas metralletas, pero que no llegaron para acá porque esos metralletas no hubieran ido a ningún lado, porque camiones y tal. Entonces, resulta que los que vinieron por aquí fueron navarros, ¿no? ¿Qué hizo que aquellos gente de las Bárdenas, de Tafalla, de toda esa zona, conocemos un poco la mentalidad de los milicianos, ¿no? Y hicieron que vinieran aquí a exponer su vida, a matar a los otros, a los vecinos, a la gente de aquí. ¿Qué es lo que, por qué esa, ¿entiendes? Porque vamos, los de aquí ya estaban defendiendo al gobierno de aquí. Claro, ¿por qué los otros tenían esa para estar ahí? ¿Fueron obligados o no fueron obligados? Es un comentario que me puedo generar. Y luego, perdón, algunos de Laredo, tenemos ¿cómo se llama? El monumento de Laredo, que terminaron en Mauthausen, de estos militares. Sí. A ver, son varias preguntas. Por ejemplo, lo de las brigadas de Navarra se llamaron así porque inicialmente las formaron, sobre todo en requetés. Requetés son carlistas, que eran, bueno, sobre todo eran voluntarios, aunque algunos que iban a las brigadas de Navarra tampoco eran voluntarios, porque les decían al frente o al fuerte, el fuerte de San Cristóbal. Entonces muchos de ellos, claro, el fuerte era una cárcel donde te podían sacar cualquier noche. Muchos fueron al frente, aún no siendo de derechas. Después esas brigadas de Navarra se fueron incrementando con carlistas guipuzcoanos, luego vizcaínos o luego de Cantabria también. Hubo mucha gente de Cantabria que luego luchó en las brigadas de Navarra. Así que no todos eran navarro. Pero bueno, era uno de los cuerpos, digamos, de mayor combatividad del ejército franquista. En los dos ejércitos hubo gente que era muy voluntaria y muy motivada, y en los dos bandos hubo gente que iba obligada. El ejército republicano de Santander en los primeros meses eran voluntarios, pero luego ya en octubre y noviembre empezaron a llamar a todos por la quinta y había que ir.
Incluso en el ejército republicano de Santander había curas. Claro, esos curas jóvenes no decían que eran curas, obviamente, pero evidentemente no podían decir otra cosa y estaban ahí en las trincheras con los demás. De hecho, en el ejército republicano de Santander es imposible hacer estadísticas, pero por comentarios se sabe que en algunos batallones había más gente que simpatizaba con el enemigo que con el bando al que defendía. Con lo cual demuestra que en algunos combates, pues eso, que el combate saliera, a mí me lo contó uno, y mira, nosotros en mi sección todos éramos de derechas, y cuando venían los nacionales todos tiramos el arma y estábamos esperando a que nos rindieran. Lo que pasa es que llegó un miliciano, empezó ahí a cagarse en todo y a tirar bombas de mano y él solo paraba la ofensiva y allí no sabíamos qué hacer, pero vamos, es que es un ejército de una guerra civil, tú sabes que muchas veces el que tienes al lado igual simpatiza con el enemigo. Esa situación se dio en los dos bandos. Luego, más cosas. Lo de Laredo, por ejemplo. Sí, Laredo. Sí, ahí, bueno, las cifras ya son abrumadoras, ¿eh? O sea, por ejemplo, Colindres era un pueblo que tenía más población que Escalante y en Escalante en época republicana mataron como 12 del pueblo. Entre ellos 4 chavales que eran de la Juventud Católica, les mandaron por la quinta al frente republicano y en un pueblo que se llama Quintanilla de Sopeña, al lado del puerto de los Tornos, un día les sacaron del batallón porque llegó un informe de Escalante diciendo este son fascistas. Y allí les fusilaron delante de todo el batallón. Chavales que tenían 19 años, pues sí, eran de la Juventud Católica porque igual iban con el cura a hacer actividades después de la catequesis, yo qué sé. Pero vamos, que era gente que tampoco tenía así una... ¿Qué pasa? Que luego la venganza fue horrorosa también. Por eso cuando digo que en Colindres prácticamente no pasó nada, murió Santiago en la época republicana y otros 2 en época franquista, pero además no fue en el pueblo, fue en fuera. En cambio en Escalante, pues uno se cargaron a 12, los otros igual se cargaron a 15. Entonces, relativamente, aunque aquí muriera 1 o 2, allí es que fue mucho peor. En Laredo las cifras son muchísimo mayores. En Santoña, en otros pueblos. Así que todo es relativo siempre. Una muerte es una muerte, pero claro, un lado de 12 es una proporción muy, muy inferior. Y luego hay otro episodio que es lo de los campos nazis. Esto es un episodio que sucede unos años después de la Guerra Civil. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, en Francia hay alrededor de 500.000 de españoles exiliados. Son gente que ha huido de España de la Guerra Civil, son gente de izquierdas, pero muchos de ellos son niños, adolescentes, que cuando entran las tropas alemanas son apresados y las tropas alemanas, pues se dice, bueno, llaman a España. De hecho, Franco era aliado de los alemanes. Mira, tenemos todos estos españoles y el gobierno español no los acepta. Dice, no, esos no son españoles, se han ido y ya no son españoles. Con lo cual, ¿qué hacen los alemanes? Pues a los que están en edad militar y demás, les cogen y les llevan a los campos los campos de trabajo, que se llamaba eufemísticamente, porque eran trabajo que te duraba 3 o 4 meses hasta que morías de extenuación, si no te habían matado los capataces antes. Y la mayor parte de esos españoles, fueron unos 7.000 o por ahí, les mandaron al campo de Mauthausen, que es un campo de trabajo que está en Austria, y que era una mina, una cantera, y allí murieron la mayor parte, pues eso, debido al trabajo ahí cargando piedras, subiendo las escaleras, debido al frío, porque son sitios que en invierno puede hacer 15 grados bajo cero, allí con trabajando allí sin comer casi, y a los que no se cargaron los vigilantes, y sobrevivieron unos pocos, entre ellos ha fallecido hace unos 15 días o por ahí, o 3 semanas. El 28 de febrero. Sí, pues eso, hace 2 meses ha fallecido Ramiro Santisteban, que era uno de los supervivientes laredanos. Hay otro Nates, que vivía en Francia. Pues en total de Laredo creo que fueron 11 los que estuvieron, y casi todos acabaron muriendo allí. De Cantabria hay alrededor de 100 en total, me parece, de los que murieron y los que sobrevivieron. Pero bueno, es un episodio que afectó a españoles de todas las regiones. Y no sé si me he dejado alguna pregunta más, porque me he hecho 3 o 4. Dos tíos míos, hermanos de mi madre, se metieron en las Olimpiadas Internacionales en Barcelona. Estuvieron en varias guerras, en la batalla de Jarama, y en la batalla de Toledo murió uno Luis y otro murió en Perpiñán, y los dos están enterrados en Perpiñán. Las guerras internacionales porque querían defender a la República Española. Mucha gente que en Francia han sufrido lo mismo que en España. Sí, las brigadas internacionales es un cuerpo de voluntarios que vinieron de unos 45 países diferentes a defender a la República Española, principalmente países europeos, pero también había batallones
Estados Unidos y de otros lugares más lejanos. Pero lo mismo que las tropas que participaron italianas, por ejemplo, luego acabaron reponiendo filas con tropas españolas. La brigada italiana que llevó aquí Flechas Negras, en origen eran italianos, pero luego al final de la guerra había muchos españoles que terminaron en la brigada Flechas Negras. ¿Por qué? Porque cuando había que reponer bajas, pues a mucha gente también española les metían allí o hacían de intérpretes y demás. Pero bueno, es una muestra de que esa guerra civil, en cierta manera, también fue un adelanto de la Segunda Guerra Mundial que vino después. Una lucha contra el fascismo o contra el comunismo, según la visión de cada quien. Y, de hecho, pues esas participaciones, bueno, en el bando franquista, sobre todo fueron Alemania e Italia, también portugueses, y en el bando republicano, sobre todo fue Rusia, y básicamente las brigadas internacionales, que eran muy heterogéneas. Pero bueno, que fue una guerra con una implicación internacional muy importante. De hecho, hemos comentado que aquí estuvo el Königsberg, un barco alemán, ahí bloqueando ahí delante del buceo, tirando cañonazos a un barco español. Es decir, que esa pues, injerencia internacional fue una de las características de la guerra civil. ¿Hay alguna pregunta más? Algo por nosotros de las nuevas de la memoria histórica de aquí en Santander, esa agrupación, no funciona, se han salido más por Bilbao, no dejan de entrar a Bilbao aquí. Nosotros quedamos No, yo la verdad es que últimamente estoy muy desconectado, pero vamos, que en otras regiones sí que ha habido asociaciones que han hecho sumaciones y tal. En Cantabria solo se han hecho 2. Se hizo una en Tallero, que es un pueblecito al lado de Casturriales, en el cementerio, que se sumaron dos milicianos. Uno de ellos fue identificado, el otro no, pero eso ha sido hace ya como 15 años por lo menos. Y luego se intentó hacer otra en Quijas, que se estuvieron ahí haciendo prospecciones donde había un testimonio, pero no se encontraron restos. Y luego no se ha sumado ninguna más. En lo que es de sumar restos. En cambio, pues en el norte de Burgos sí que se han hecho bastantes. La más conocida ha sido hace unos 8 años en Espinosa de los Monteros. Digo conocida porque salió en la portada del País a nivel nacional. Y se sumaron, me parece que eran 9 hombres y 4 mujeres en 2 fosas inmediatas. Una de ellas debajo de una acera. Y bueno, esa fue pues bueno, muy conocida a nivel nacional, aunque ha habido otras con muchos más cadáveres. Pero bueno, desgraciadamente es un tema también que, como se ha metido dentro del repertorio de la agenda de los políticos, pues se ha convertido más que en un tema de reconciliación, sino todo lo contrario. Yo creo que es un tema como la educación, que habría que intentar un consenso de todos los partidos. Ahora mismo yo creo que es imposible. Habrá que esperar otros 20 años a ver si se le pasa esta... Porque ahora mismo el tema está, yo creo que más enconado que hace 10 años, pero pues eso, es que ya las personas que pueden saber datos pues ya son muy mayores y cada año que pasa pues van faltando. Entonces, bueno, dentro de 100 años esto va a ser, no sé, como las guerras carlistas o como la guerra de Napoleón, pero de momento todavía sigue siendo una herida demasiado reciente, a pesar de que casi ninguno de los que estamos aquí pues habíamos nacido sino mucho después, pero no hay manera de que cicatrice. ¿No tiene ninguna...? Sí. Perdona mi español, soy francesa. Tenemos una intérprete de francés, si quieres. Me preguntaba si hay archivos secretos que no son abiertos. ¿Hay archivos secretos que no son abiertos? Ella es francesa y es miembro de la asociación nuestra. Es que des archivos que si hay archivos secretos que todavía no se han abierto y dado al público en Cantabria o en España, que sí quedan archivos secretos. Bueno, algunos hay que consultar. Bueno, tengo que traducir. Uy, no, sí, archivos, por ejemplo, se supone que ya con los años que han pasado, incluso archivos militares son accesibles, pero a veces los problemas vienen a nivel personal en un ayuntamiento. Por ejemplo, yo en registros civiles, aquí no tuve ningún problema en Colindres, me dejaron, ningún problema, muchos, pero en Santoña, por ejemplo, cuando llevaba 2 o 4 días estudiando el archivo, vino la jueza y me echó allí de malas maneras, porque había entrado cuando estaba otra jueza que era suplente, pero me echó de allí diciendo que eso no se podía consultar, y además me echó, la jueza. Abandone la sede judicial, me dijo así, literalmente, de las gritos, una cosa. Y en cambio, esa misma mañana fui a pedir al Ayuntamiento de Casturriales, perdón, al registro civil, y me atendieron con toda normalidad. O sea, que muchas veces es el criterio de la persona. ¿En qué se escudan estos que no quieren dejar ver las cosas? Ahora se escudan en la protección de datos.
O sea, la ley de protección de datos para esto ha sido nefasta. ¿Por qué? Porque cualquier funcionario que directamente no quiere que vengas allí, ya se escuda en eso y no te deja ver nada. Por ejemplo, en Potes, en el registro civil de Potes, la funcionaria me dijo que tenía que pasar 300 años antes de que se pudiera consultar. O sea, 30, que es en el Pentágono y tal. No, 300. Digo, pues nada, dentro de 300 años espero que se haya jubilado y entonces la que mirarlo. No, espero que ya se haya jubilado y volveré un día a ver si me dejan. Pero muchas veces es el criterio personal de alguien. Pues bueno, había en un ayuntamiento de Líbana, me dijo, estos que dedicáis a la memoria histórica os tenían que llevar a hacer la hierba. Así, directamente. Lo voy a poner en el libro, ¿sabes? No, al final no lo puse porque luego otro día que fui me dejaron, pero vamos, que luego me dijo, ese es un imbécil y tal, déjale mi caso. Venga, tú mira lo que quieras. Pero eso muchas veces es el criterio de una persona, pero ahora tienen esa ley de protección de datos. Escudándose en ella es el criterio de cada sitio. Y puedes reclamar y te puedes meter en pleitos y puedes recurrir, pero por ejemplo en Asturias un amigo mío estuvo tal y la última sentencia dijeron que no. El archivo de Llanes que no se podía consultar por el tema. Y en el Yarao te dejan hacer fotocopias de lo que quieras. O sea, depende del criterio de... Y en archivos militares en unos también te atienden estupendamente y en otro te dicen que sí, pero no te dejan tomar fotos o bueno. Igual ella se refería por parte del gobierno de España si está desclasificado todo lo que pudiera tener el gobierno de España respecto a la guerra civil. ¿Te referías a eso o a los registros concretos de los pueblos o de las regiones? Los dos. Ambos. Sí, bueno, pues, sí. Yo creo que es que, como pasa siempre en España, hay descontrol absoluto. O sea, hay archivos que están en Internet ahora mismo y yo creo que deberían estar protegidos. Porque puedes mirar la causa general por Internet y dices, mira, fulanito es el que denunció a este y este es el que iba en el coche y este no sé qué, y yo contra el abuelo de un amigo mío, que no se lo he dicho, claro, que resulta que era el que conducía el coche del que asesinaron a un tío carnal de una amiga mía. Claro, evidentemente yo no he dicho nada porque no sé si es verdad o es mentira, pero claro, ahí se puede liar una de cuidado en un pueblo. Entonces, hay cosas que ahora mismo en Internet, lo que pasa es que la gente igual no sabe buscarlo, no lo encuentra, pero están cosas, pero vamos, de cuidado, ¿eh? Y en cambio hay otras cosas que son nimiedades y no te dejan mirarlo. Digo, pero ¿verdad? Que aquí viene un listado del batallón, que esto no tiene nada que ver con la represión, ¿qué más le da? Pues igual no te dejan verlo, ¿eh? Y en cambio te dejan ver la denuncia de no sé quién con nombres y apellidos en un pueblo pequeño que se puede revolver una de cuidado. En mi pueblo, por ejemplo, yo he visto cosas que me constatan luego lo que me habían contado, que coincide. Pero claro, ya a sus familiares tampoco les cuento las hazañas de sus antepasados, porque algunas de ellas la verdad es que no son para sentirse orgullosos. Pero tampoco tienes la seguridad de que sea verdad o mentira. Puede que sea verdad, pero puede ser que sean mentiras puestas por escrito. Si no hay ninguna pregunta más, pues bueno, la verdad es que nos encanta el interés que ha suscitado por parte de todo el mundo este tema. La verdad es que sí que es un tema delicado y como hemos tenido pues, testimonios tan de primera mano como el de este señor, que la verdad es que yo entiendo y seguro que todos entendemos su situación y lo que ha vivido y su dolor y bueno, es un episodio histórico y bueno, así nosotros lo hemos tenido que recoger como un episodio histórico sin querer herir sensibilidades por parte de la verdad. Bueno, desde la Asociación Falgote le vamos a hacer unos pequeños obsequios a Fernando, como es el libro que editamos hace un par de años como la guía artística del patrimonio de Colindres. Y bueno, y un colindario también que editamos todos los años con imágenes de nuestro municipio, que ahora, pues bueno, solo te vale la mitad, pero bueno, es una muestra de afecto y así se lo queremos expresar. Por su paciencia escuchando todo lo que ha hablado. Y nada, si hubiera algún familiar de estas dos personas, de Ricardo Fernández Santisteban o Dionides Ayarza, digo porque tengo aquí sus reseñas para hacérselas llegar a la familia y luego a Carlos le voy a dar yo lo que encontré, que bueno, es hasta ahora lo poco que sabemos, que el 1 de octubre de 1937 estaba todavía en un pueblo del León, en Camplongo, pueblo próximo al puerto de Pajares. He hecho un pequeño mapa ahí de ubicación, pero que posiblemente fuera en esa zona donde, en aquellos combates donde murieron.
¡Ole el niño, coño! Nada, si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y la semana que viene, el sábado a la misma hora, les esperamos aquí con una nueva conferencia, esta vez sobre aves y cetáceos de Cantabria. Muchas gracias.